Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ládralo. Este es el programa 103 de la temporada 8 y mi nombre es Juliana Ríos Barberi. Soy egresada ingeniera biomédica de la Instituto... Vas como a mil, calma. No, pero es que con la grabada de ese video que me tocó hacer hoy. Aprendiste a hablar rápido. Tenía 34 segundos para decir 2 párrafos. Vea. Bueno, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy egresada de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano y también soy la directora de Raya. Yo soy Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Y hoy tenemos un invitado muy especial que yo conocí en el evento que se hizo aquí en el ITM, me parece que fue el 8 o 9 de octubre, que celebraba la vida de los animales. Él es Ariel Marcel, él hizo una charla que me gustó mucho y que me parece que se puede compartir en el programa y que puede enriquecer mucho ese argumento que tratamos de crear cada jueves aquí con los expertos que vienen a acompañarnos. Ariel es, pues por primera vez y a mi sorpresa, es zootecnista y es doctor en ciencias animales y trabaja como docente en las áreas de bioética y de bienestar animal. Ariel, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor estar aquí, poder compartir con ustedes este rato y ojalá que sea muy provechoso para todos. Y pues sí, tienes razón, es un poco extraño que un zootecnista esté hablando bien de los animales, celebrando la vida de los animales, haciendo algo pro el bienestar de los animales, pero creo que sabes que ya no es tan raro. Yo creo que cada vez tal vez somos más los zootecnistas que tenemos una visión un poco distinta del uso de los animales y creo que estamos tratando de hacer cosas positivas por ellos. Pues ojalá que así sea y que muchos más le copien, o mejor dicho, copien ese no ustedes, sino pues copien de esa teoría pues como de acercarse más a los animales, no desde el punto de vista de producción, sino como seres sintientes que ellos son. Pero primero, vamos a hablar primero de la noticia de la semana. De la noticia de la semana, en Ládralo. Son 2 noticias que se han presentado esta semana, prácticamente con 2 días de diferencia. La primera es que en Indonesia se realizaban unas prácticas recreativas que era una pelea entre perros y jabalíes, y antier el gobierno de Indonesia, antier llegó la noticia a mis oídos, pero fue esta semana pues que el gobierno de Indonesia prohibió esas prácticas crueles allá y que ya no se pueden realizar peleas entre perros y jabalíes. Creo que es una buena noticia porque cada vez más son menos estas tradiciones crueles que tienen que ver con animales. Y la segunda también es un espectáculo con animales. En Italia se prohibieron los circos con animales salvajes. También cada vez son más los países pues como que se unen a esas iniciativas de abolir animales en espectáculos. Todavía falta que nuestra querida Colombia recuerde las corridas de toros, corralejas y todos esos eventos taurófilos que deberían ya pues haber sido erradicados de la faz de la tierra hace mucho tiempo. Esas son las 2 noticias de la semana. Entonces ahora sí, para comenzar con el tema, primero, antes de empezar a hablar de lo serio, vamos a hablar de cuáles son tus hobbies cuando no estás siendo profesor. Bueno, pues yo realmente hago muchas cosas. A mí me gusta ser muy diverso como en las actividades que realizo. Me gusta mucho disfrutar de la naturaleza, me gusta mucho pasear, entonces trato de viajar y de conocer nuevos lugares, probar cosas nuevas. Me gusta leer, me gusta el cine, me gustan los juegos de video, me gusta pues realmente la jardinería, hago algunas manualidades, en fin, realmente tengo muchísimas actividades aparte de mi trabajo como educador y como los proyectos que tengo académicamente.
trato de sacar tiempo para otras cosas y otro tipo de actividades. High five, ese es de los míos. Excelente. Sí. Las manualidades no, pues muchas cosas me llamaron la atención. A propósito de que te gusta mucho el cine, ¿cuál fue la última película que te viste? La última película que me vi se llama Mr. Nobody. Es una película supremamente interesante que se la recomiendo a todo el mundo. Es un poquito compleja, un poquito enredada al principio, pero si uno presta atención, al final desenreda todo. Y pues no voy a hacer spoiler, pero les cuento que tiene algo que ver como con qué pasaría si pudiéramos vivir varias vidas paralelas en universos paralelos, qué pasarían con nuestros otros yo que toman una decisión en un momento dado. Y entonces es bastante interesante la trama, muy buena. Vean, ganó. Yo le voy a decir una cosa, el 97% de los invitados al programa Ládralo nunca recuerdan. Entiendes, el 97% es una cifra que me estoy inventando. Podríamos sí, hacer un estudio. No recuerdan la última película que se vieron. Quedan, pero así, en Vean shock. blanco. Como ¿Verdad? hacen cara como, ay, me corchaste. Me corchaste la Bueno, pues yo usualmente a la semana veo 4 o 5 películas, a veces más, entonces es muy factible que me preguntes y me acuerde cuál fue la última que me vi. Porque estás en son de eso. Sí, realmente sí. Bueno, ahora sí, ya para empezar con lo serio, hablemos, Ariel, ¿te tengo que decir doctor Ariel No, o por puedo? favor, no. Querido doctor. No, por favor, no. Bueno, ¿cuáles son las relaciones que existen entre los humanos y los animales y los... ¿Cómo es? Entre los humanos y los demás animales desde el consumo. ¿Cuál es esa relación que tenemos establecida con ellos? Bueno, yo pienso que la relación con los animales está desde el inicio de la misma evolución como lo que somos ahora como seres humanos, y fue importante en un momento dado para generar pieles para cubrirnos, utensilios como los huesos que se usaban para hacer diferentes tipos de utensilios, o el pelo, o la lana, la carne o la leche para comer. O sea, realmente en un momento de la evolución humana fueron absolutamente necesarios. Yo creo que estamos en un momento de la humanidad donde qué tan necesario es consumir tantos productos de origen animal. Ya tenemos muchos productos sintéticos, ya tenemos otras alternativas distintas. Digamos que sigue siendo importante hasta cierto punto del desarrollo, pero pienso yo que es como una responsabilidad y como algo que les debemos a ellos, a los animales, que somos lo que somos ahora por todo el sacrificio que se hizo de animales durante milenios para que lleguemos a donde estamos. Entonces la pregunta mía siempre es ¿hasta qué punto debemos seguir, digamos, como en una humanidad estancada, haciendo un uso cruel o un uso doloroso, cuando podemos reducir el uso, por un lado, y además tomar más conciencia del efecto que tenemos sobre los animales, no solamente por consumirlos, sino en muchísimas otras actividades que los afectan y que no somos conscientes de eso? Sí, a propósito de eso, pues vos ahí enumerabas como unos beneficios que se obtienen de los animales o que se obtuvieron al principio de nuestra existencia de los animales, que son basadas directamente pues como en el aprovechamiento del cuerpo del animal, sea la piel, la carne o lo que sea. ¿Existen otro tipo de aprovechamientos de los animales que no sean relacionados directamente con la producción de su cuerpo? Sí, claro. Entonces yo uso mucho un ejemplo cuando hablo de esto, y es pensar en un conejo. Cuando uno piensa en un conejo, alguien lo puede ver como alimento, otra persona lo puede ver como una mascota, otra persona lo puede ver simplemente como un animal silvestre, otra persona lo puede ver como un animal de entretenimiento, por ejemplo el conejo que saca un mago de un sombrero, otra persona lo puede ver como un animal de laboratorio. Entonces el conejo sigue siendo conejo, él es un individuo conejo. Ya el ser humano es el que le pone una etiqueta del uso que hace de ese animal. Entonces allí es donde comienza la relación del humano con el conejo y del tipo de relación que se establezca, y pues aquí estamos hablando de cualquier animal, de un perro, de un gato, de una vaca, de un cerdo, de un pez. Del tipo de relación que establezcamos va a depender el vínculo, va a depender digamos el impacto sobre el animal, va a depender
si la relación es positiva para ambos o si es una cosa de uso del animal donde el animal lleva todas las de perder y no obtiene ningún beneficio, o si realmente es una relación mutua donde uno obtiene algo, vamos a poner un ejemplo, una mascota, donde se obtiene un beneficio emocional, donde se obtiene un beneficio de compañía, pero el animal también obtiene un beneficio que es tener cuidados, que es tener comida, que es tener protección, que es tener otro tipo de cosas. Entonces ahí es muy distinto de cuando simplemente lo vemos como un objeto de consumo donde solo nos estamos aprovechando. No hay como una retribución completa. Le damos lo necesario para que viva y ya. Pero uno pensaría que esto solo se da en los animales de producción, pero resulta que no. Mucha gente tiene un perro y cree que darle comida y agua ya es suficiente. Y no necesariamente. Un animal puede tener comida, agua y techo, incluso estar bien veterinariamente porque lo llevan al veterinario, pero si es un animal que no recibe afecto, que no juegan con él, que no tiene compañía, que está solo todo el día en una casa o en un balcón, es un animal que tiene un sufrimiento emocional, o sea, no está bien. Entonces miren cómo tenemos que cambiar el paradigma de que solamente es un aspecto físico de salud y de bienestar físico, que va más allá, que los animales son seres emocionales, son seres que tienen un raciocinio, que tienen un cerebro complejo y que eso les permite sufrir no solamente dolor físico, sino dolor emocional también. Ariel, nos mencionabas que a través de la evolución hemos variado esas relaciones entre humanos y los animales no humanos. ¿Cuáles crees que actualmente sean todavía necesarias de esas relaciones que mencionamos, desde tu punto de vista? Yo pienso que todas, digamos, las relaciones que tenemos con los animales existen porque el ser humano obtiene algún tipo de beneficio de esas relaciones. Entonces, si uno lo vemos desde el punto de vista como de las especies, uno pensaría, bueno, nos estamos beneficiando, pero ya trascendimos esa etapa de la humanidad de obtener simplemente un beneficio de un uso y ya tenemos que pensar si el beneficio para nosotros compensa el daño que estamos haciendo hacia el animal. Ahí es donde podemos ponernos a pensar que en la actualidad muchos de nosotros existimos porque hubo hace mucho tiempo experimentación con animales que sufrieron, que fueron realmente cruelmente tratados en laboratorios, pero que gracias a ese sacrificio, digámoslo así, tenemos ciertas medicinas o conocemos cierto funcionamiento de los órganos, o realmente la medicina avanzó gracias a eso. Afortunadamente ahora ya muchísimas cosas están prohibidas porque miren que ya trascendimos eso, ya sabemos que aunque obtengamos un beneficio no justifica el hecho de sacrificar, del dolor generado, de la crueldad, no se justifica, habiendo otros modelos. Entonces, reemplazar animales por modelos computacionales o por cultivos celulares, entonces miren cómo un beneficio para el ser humano que es evidente, como la parte de la medicina, hemos evolucionado en eso. En la parte de la alimentación, tenemos también que nosotros requerimos una cantidad de proteínas, pero es tanta como la que consumimos realmente. Es necesario consumir tanta proteína. No podemos tener otras fuentes de proteína distintas sin tener efectos sobre la salud. Son preguntas que hay que comenzar a hacerse. ¿Es necesario tener animales, digamos, sufriendo en sistemas productivos para nuestro consumo, o ya como ser humano, como seres humanos podemos trascender eso y tener otras alternativas? Otro ejemplo, usar el cuero, listo, usamos el cuero o la lana o diferentes materiales de los animales. ¿Es necesario hacerlo o tenemos otras alternativas que eviten ese uso? Entonces ahí es donde mirar el equilibrio entre el costo-beneficio es lo que nos permite tomar decisiones de el uso que podemos o no, o deberíamos más bien, porque aquí entra un aspecto ético y moral con respecto al uso de los animales. O sea, ya entraría un proceso evolutivo desde todo punto de vista. O sea, no digamos que vamos a juzgar en este momento lo que ya vivimos o ese proceso que tuvimos como humanidad, pero ya sí es entrar a cuestionar si ya existen esas alternativas, ese cuero sintético, esas alternativas de producción diferente, o es incluso la experimentación con lo que vos mencionabas de modelos totalmente computarizados. O sea, si ya verdaderamente justifica o no la situación. Claro, entonces ahí entran cosas como
todas las decisiones que tomamos todo el tiempo como consumidores traen consecuencias. El hecho de yo decidir comer o no comer carne, el hecho de decidir usar o no usar cuero, el hecho de yo decidir comprar uno u otro producto puede hacer la diferencia. ¿Por qué lo menciono? Porque algo tan simple como comprar un champú, como comprar un desodorante, como comprar una crema para el cuerpo, si yo soy un consumidor responsable y me importan los animales, yo me voy a fijar en las etiquetas y yo puedo elegir aquellos productos que no hagan experimentación en los animales porque eso está en las etiquetas. ¿Qué pasa con los consumidores irresponsables? Que somos la mayoría, diría yo, es que no leemos las etiquetas, no nos enteramos, no sabemos del impacto que tiene eso, entonces compramos cualquier cosa o compramos lo más barato y ya está. Entonces, como tomar esa conciencia de que... O lo que nos vende la televisión. Claro, entonces los medios de comunicación tienen un efecto demasiado grande sobre esto y literalmente nos lavan el cerebro y no nos dejan tomar esa conciencia de que desde que yo me levanto y me estoy bañando y estoy usando una crema dental y estoy usando un desodorante, ya estoy tomando decisiones que pueden estar afectando a los animales, al ambiente, a la sociedad, y que para dejar de hacer eso, pues yo me tengo que informar qué empresas son las más responsables, cuáles son las, digamos, los productos que tienen conciencia en el uso de los animales. Y estoy hablando de cuestiones de aseo, pero pasa con la alimentación también, pasa exactamente lo mismo. Yo puedo decidir comprar una chocolatina X o una chocolatina Y. Resulta que hay un producto que se hace con cacao responsable, que no tumban la selva para sembrar cacao, que están haciendo reforestación, que tienen un compromiso social, mientras que el otro es cacao que ha destruido la selva para producirse. ¿Hay una diferencia en la chocolatina? Puede que no, ni en sabor, puede que en precio haya una diferencia, pero sí hay una diferencia en la responsabilidad que estoy asumiendo yo al comprarme una o la otra. Esto es muy complejo porque si uno se pone a pensar, uno desde que se levanta hasta que se acuesta está tomando ese tipo de decisiones y normalmente las toma inconscientemente. Se enloquece un poquito. Claro, y entonces uno al principio dice esto es muy difícil, esto es una locura, esto ya para qué, pero cuando uno comienza a hacer el ejercicio y se da cuenta que no es tan difícil, que la dificultad es al principio mientras tú te enteras de qué debes comprar, pero una vez que ya lo sabes, ya es la cotidianidad, ya sabes qué productos comprar, ya sabes cuáles no comprar, ya te fijas en las etiquetas, ya cuando vas a comprar ropa te das cuenta si viene de mano de obra esclava en Asia o si es de una mano de obra local, de si el algodón es de dónde y por qué viene por allá. Y tú puedes decidir, voy a comprar esto que es manufacturado en el país, que está dejando regalías acá, así sea un poquito más caro, pero estás pensando que todas las decisiones tienen un efecto global realmente. Bueno, antes de adelantarnos un poquito al tema de consumidores responsables, que lo vamos a hablar enseguidita, expliquemos qué es bienestar animal desde tu punto de vista y desde lo que vos contás en tu docencia. Bueno, el bienestar animal es un término que infortunadamente y por los medios de comunicación se ha contaminado, se ha tergiversado, se ha malinterpretado. Principalmente ¿por qué? Porque se ha usado como una bandera política. Entonces, digamos que políticamente se han dado cuenta que eso jala votos, entonces me vuelvo por obra y gracia defensor de los animales, bienestarista, y comienzo a hablar del bienestarismo o del bienestar animal realmente de una forma errónea, porque yo estoy hablando es de proteccionismo y de animalismo, no de bienestar animal. Entonces ahí comenzó la confusión y la gente cree... Se enredó todos los términos. Ahí se enredó todo, entonces cuando uno habla de bienestar la gente cree que es que uno se mete a la plaza de toros enmascarado y va a un laboratorio... Y se pelota y saca los conejos de allá y los echa por ahí al parque. Exactamente, entonces se volvió uno como un rebelde, digamos, y eso no es real. ¿Qué es realmente el bienestar animal? El bienestar animal son dos cosas. Uno es una ciencia que se llama la ciencia del bienestar animal, donde científicamente buscamos comprobar si un animal tiene dolor o sufrimiento ante una situación, cómo se puede mitigar ese dolor, ese sufrimiento. Observamos el comportamiento del animal y entendemos cuáles son sus necesidades para poder ofrecerle las mejores condiciones cuando está en cautiverio. O sea, es toda una ciencia que se hace preguntas, las responde y obtiene evidencia.
científica. Y esa es la primera definición. Y la segunda definición es el estado de un animal. Cuando uno dice, es que yo tengo bienestar o no tengo como ser humano, pues al animal le pasa igual, él está con bienestar o no tiene bienestar. Entonces, si uno se pone a pensar y hace un sondeo, uno le pregunta a la gente, bueno, ¿usted qué le produce bienestar? Hacer deporte, comer bien, dormir bien, tener dinero para poder comprar lo que necesito, tener casa. Bueno, entonces usted está hablando de suplir unas necesidades. Pues al animal le pasa igual. ¿Qué necesita el animal? Un alimento adecuado, agua, salud, un lugar adecuado para dormir, necesidades biológicas que también le podemos suministrar para que su bienestar esté mejor. Entonces, un bienestar es desde el punto de vista del animal, cómo está, y el otro bienestar es la ciencia que estudia ese que es el bienestar. Entonces son como cosas que son un poquito enredadas a veces, y con todo lo del proteccionismo, el animalismo, se ha venido como tergiversando el término. Es como estudiar para comprobar. Finalmente yo creo que están ahí trabajando para los animales, pues no es como tan zootecnista la ciencia, sino que está tratando en alguna medida de reivindicar como esa capacidad del animal de tener una conciencia propia, de sentirse mal, de tener algún tipo de sentimiento de tristeza, de abandono, de miedo, pues como de reivindicarle todo eso que le han quitado, diciendo que los animales no sienten, que cualquier deidad los creó para ser explotados. Sí, pues exacto. Me parece que está finalmente trabajando al servicio de los animales, la ciencia del bienestar animal. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que como humanidad estamos en un camino de tomar conciencia de ese estatus de seres sintientes que tienen los animales. Lo ideal es que comprendiéramos como de la noche a la mañana esto y cambiáramos radicalmente nuestro comportamiento. Sí, que un animal, un marrano hablara y dijera, hey, llave, no, o que simplemente basta. tuviera derechos, entonces no lo podemos matar porque tiene derechos, es un individuo. Sí. Pero digamos, en ese proceso de llegar allá como humanidad, hay que pensar que los cambios no son tan inmediatos. Entonces sigue habiendo un consumo de leche, sigue habiendo un consumo de carne, sigue habiendo un consumo de huevos. Bueno, ¿qué pasa con esos animales? Tenemos que evitarles el sufrimiento. Entonces, listo. Mientras transformamos las mentalidades de las personas y creamos más conciencia, vamos a hacer que esos animales que todavía son explotados, utilizados, pues digámoslo burdamente asesinados, porque eso es lo que pasa, pues tengan una vida digna, tengan una vida cómoda, no sufran, no estén enfermos, no estén mal, que igual su muerte sea indolora, que no haya sufrimiento, porque estamos haciendo un uso de ellos. Yo pienso que como humanos a veces también somos muy hipócritas. Tenemos que entender que somos depredadores, pero tenemos una diferencia de lo que pasa con un tigre o con un león que caza una cebra o caza una gacela y la mata dolorosamente, porque no tiene opciones, que es su estrategia. Pero nosotros sí tenemos opción y nosotros podemos ser o no ser crueles. La crueldad es sentir placer por el dolor que se aflige, y eso es algo que no creo que como humanidad seamos tan crueles, sino es más bien falta de conciencia de que cuando elegimos comer carne o consumir huevos o tomar leche, estamos apoyando o no sistemas que pueden o no ser negativos para el animal. Digamos que comparándonos con otros países que tienen más conciencia, las personas ya exigen, y entonces dicen, yo no tomo leche de vacas maltratadas. Entonces tienen sistemas donde las vacas están muy bien, producen la leche, pero no son, maltratadas ni están siendo tenidas de una forma cruel. O huevos, yo no como huevos de gallinas que estén encerradas en jaulas. Entonces tienen sistemas donde los animales están en pastoreo, libres. Entonces es alternativas que permitan entender nuestra postura como depredador, pero un depredador consciente que no tiene por qué ser cruel a la hora de hacer el uso de los recursos. En la medida que pasa eso, pues vamos generando más conciencia, y a lo mejor, y realmente es una cosa que se ve, que todas las sociedades están buscando cada vez alimentos más sanos, de menor impacto, que no tengan crueldad, que no generen dolor, y ahí vamos en ese proceso. Es como esa imagen que les estaba mostrando de un artículo que salió en nuestro periódico universitario de ciencia, la Tecné,
Yo no entiendo uno si tiene la información, que pues, más adelante hablaremos de cómo las personas que no tienen la información aún, donde la pueden obtener, pero si uno tiene la información y uno sabe que el huevo que se está comiendo viene de unas gallinas apeñuscadas que a duras penas se pueden parar, que no se pueden voltear, que viven ahí con otras 20 gallinas en la misma jaula, ¿quién quisiera vivir así? O sea, yo me pregunto, uno no se pone en el lugar y dice, yo si estuviera en ese lugar estaría muy desesperado. Ahí es cuando pues vos hablas como de la decisión que uno puede tomar. No voy a dejar de comer huevo por X o Y razón, pues no es menester nuestro, ni tenemos ningún derecho a juzgar a nadie por las decisiones que toma de su alimentación o de lo que haga. Pero si usted elige comer carne, o si elige comer, pues en este caso huevos que pueden ser producidos de una manera completamente diferente, ¿por qué no? ¿Por qué no se hace? Porque ¿qué pasa? Yo pienso que la mayoría de personas no son crueles, es ignorancia. Entonces, y perecita un poquito. También, y es, digamos, la gente no sabe lo que está pasando. Cuando se entera, pues tiene más herramientas para tomar decisiones. Los llamados huevos de gallinas libres comenzaron en Colombia, yo le pongo hace unos 10 años más o menos, donde una empresa comenzó a sacarlos. Y al principio a mí se me reían de que eso no iba a dar resultado, de que pues, eso era una cosa de hippies, que quién iba a comprar ese huevo tan caro. Y 10 años después uno va a cualquier supermercado de una cadena de supermercados y en todas partes consigues huevos de gallina libre. Que sí, son un poquito más caros. Claro, son un poco más caros. Pero esto que demuestra que la gente está dispuesta a pagar más, que la gente está tomando conciencia en torno a decir, yo prefiero pagar más por este huevo, que sé que son de gallinas que no están sufriendo. Además, muchas personas declaran abiertamente que son huevos de mayor calidad, que las yemitas no sé cómo, que saben más bueno, que no sé qué. Yo no me meto en esos campos pues de la calidad del huevo, pero sí es muy claro que para las gallinas es mucho mejor. Pues claro. Podemos hacer una prueba de comprar una cubeta de huevos. Cata de huevos. Exacto, y mirar realmente qué diferencias tienen. Pero para las gallinas sí que hay una diferencia. Claro. Y es que unas están encerradas sufriendo y las otras están libres pastoreando. Entonces, si yo como consumidor puedo tomar esas decisiones, pero además estoy enterado, voy a comenzar a tomar esas decisiones. Ojalá pudiéramos tomar conciencia en la leche, en la carne y en todos los demás productos que consumimos de los animales. Y no solo eso, sino como usted dice, en los países más avanzados, a exigir a las compañías que tengan la alternativa. Pues no la alternativa, que cambien sus métodos de producción y obtengan sus productos a partir de una producción de nuevo que no sea cruenta, claro, pues que no esté basada en el dolor y en el sufrimiento del animal. Hay ejemplos muy bonitos en el mundo de compañías que uno diría, no, pero esta compañía ¿cómo va a pensar en el bienestar? Puede que no piensen en el bienestar porque realmente les importa el bienestar, sino porque se han dado cuenta que a los consumidores sí les importa. Y les exigen. Entonces, en muchos países europeos, grandes cadenas de comidas rápidas, que no voy a mencionar, pero son pues conocidísimas en todo el mundo. Como amarilla con rojo. Exacto. Han tomado decisiones como, por ejemplo, todos los huevos que voy a consumir de aquí en adelante van a ser de gallinas libres. Toda la carne va a ser certificada. ¿Qué les da a ellos eso? Un valor agregado para el consumidor, una buena imagen para el consumidor. Entonces, si queremos cambiar realmente cuestiones en la humanidad, en este momento los que tenemos la sartén por el mango y la decisión somos los consumidores. Pero no 1 o 2, se necesita una masa crítica de consumidores. Si 1 millón, 2 millones de personas dejan de comprar un producto, o la empresa cambia o se quiebra, así de sencillo. Pero es una cuestión de conciencia colectiva. Ha pasado en países, digamos en Europa es muy común porque son países muy pequeños, donde un país entero decide reducir el consumo de algún producto de otro país. Pasó por ejemplo en Reino Unido con Francia, por el consumo de la producción de terneros que eran sacrificados muy pequeños. Ellos consumen como los terneritos muy chiquiticos, pero eran criados en unas condiciones muy deplorables, encerrados, sin contacto social, separados de sus madres. Y cuando en Reino Unido se dan cuenta, dicen, pues vamos a dejar de consumir eso. Si no los producen de otra manera, pues no comemos más de eso. ¿Qué pasó? Que fue tanta la gente que dejó de consumir que el sistema en el otro país cambió, les tocó cambiar. Entonces miren cómo realmente
un consumidor más o un consumidor menos sí hace la diferencia. Permite que las empresas y las compañías tomen decisiones de, ay, si no migro mi sistema a este sistema, digamos, distinto, no voy a vender. Y no estoy hablando solo del bienestar animal, estamos hablando del impacto ambiental, estamos hablando de la responsabilidad social y otro tipo de impactos que tienen los productos. Cuando hablamos de aplicar pues como todas esas conclusiones que saca la ciencia del bienestar animal sobre el dolor y pues por decirlo los sentimientos de los animales, cuando se aplica por ejemplo todo eso a un sistema de producción de animales y entonces está cumpliendo y tan, podría ser que el animal de todas maneras no esté libre de sufrimiento. Hablar del sufrimiento es una cosa muy compleja. ¿Por qué? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cómo se define el sufrimiento? Se define como un dolor que va más allá de la mera sensación de dolor. Y cuando uno va a dolor, resulta que el dolor implica dos cosas, un componente emocional y un componente físico. O sea, por ejemplo, si un animal se tropieza y se quiebra un hueso o le da una cojera porque se tropezó, eso le genera un dolor físico, entonces genera dolor, que si no se trata le va a generar sufrimiento. Pero una hembra con sus crías, que yo le quito las crías, también le va a generar un dolor emocional. Como no se las devuelvo, eso le genera un sufrimiento. Entonces miren que el sufrimiento es como un dolor que se prolonga y que no es mitigado, que puede ser tanto físico como emocional. Entonces hay todavía prácticas que tenemos que comenzar cada vez a cambiar para que no haya sufrimiento en el animal. Por ejemplo, una vaca le quitan su cría para producir la leche. Eso, como son animales que hemos manipulado durante tanto tiempo genéticamente, eso es una característica que se les ha ido como diluyendo, como perdiendo y como que, digamos que ya no tiene una manifestación tan fuerte emocional. Pero si uno lo compara con una vaca que produce carne, que está con su ternero durante 7 o 8 meses, es un animal que sí que crea un vínculo, que sí que tiene una emoción muy fuerte hacia su ternero, que cuando se lo quitan no se sabe cuál de los dos llora más porque ambos hacen una pataleta impresionante. Entonces uno dice, ¿qué podemos hacer para mitigar ese sufrimiento? Y hay técnicas que se hacen para que no haya sufrimiento durante esos procesos. Entonces yo pienso que es la forma como hacemos las cosas. Y en la forma como hacemos las cosas hablamos de algo que se llama buenas prácticas. Buenas prácticas es hacer las cosas bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? La reproducción, la cría, la alimentación, la salud, el transporte, el sacrificio, todo lo que implica cualquier manipulación de cualquier animal debe tener protocolos, debe tener asistencia veterinaria para reducir el dolor o mitigarlo a través de anestesia o analgesia. Hay ciertas cosas que pueden prohibirse porque no son necesarias y le están generando un sufrimiento al animal, etcétera. Entonces ahí es donde toda la ciencia del bienestar entra a evaluar cuáles son los componentes que todavía están generando dolor o sufrimiento o malestar y cómo los puedo mitigar, cómo los puedo resolver, cómo los puedo evitar para reducir ese dolor en los animales. Uno pensaría que siempre los animales libres están mejor que en contacto con el humano, y eso no es del todo cierto, porque el contacto con el humano también brinda condiciones de seguridad al animal, por ejemplo, contra depredadores, por ejemplo, con la enfermedad. Cuando hay una asistencia veterinaria estamos brindándole condiciones de salud al animal que en su medio totalmente libre o natural no pasaría. Un animal en libertad totalmente se cae y se fractura y se quedó fracturado. No hay ningún ser humano que vaya y le haga algo para mitigar ese dolor. Entonces uno tiene que sopesar las dos cosas y pensar que los animales en cautiverio pueden obtener muchos beneficios también del humano, positivos para ellos, o sea que les están aumentando su bienestar, pero también pueden tener cosas nocivas que les atenten contra su bienestar. Entonces la cuestión es, ¿cuál sería la relación óptima entre el humano y el animal? Yo pienso que es la relación en la cual el bienestar mutuo esté en alto nivel, tanto el bienestar animal como el bienestar humano.
y también el bienestar ambiental, porque es que no lo podemos separar. Bueno, pensando entonces en estas prácticas que nos mencionas y que estas empresas han comenzado a aplicar, retomemos entonces la responsabilidad de qué hacer como consumidores, o sea, dónde posicionarnos y cómo empezar a hacer el cambio para empezar a exigir mucho más. Sí, ¿dónde saca uno la información? ¿Cómo sabe si, pues, danos como unos tips? Tips cambia tu consumo. Cambia tu conciencia. Bueno, lo primero que yo quisiera es declarar algo que ya tenemos muy comprobado desde la ciencia, que incluso hay una declaración que hicieron en Reino Unido en el 2012 que se llama la Declaración de la Conciencia, donde se reunieron un montón de científicos de diferentes áreas a definir, bueno, los animales, ¿qué? Pues ya tenemos muchos estudios de su sistema nervioso, no sé qué declara. ¿Qué hacen en esa declaración? Decir, los animales vertebrados, o sea, todos los mamíferos, peces, reptiles, anfibios y aves, tienen un sistema nervioso suficientemente complejo para poder sentir dolor y sufrimiento. O sea, este tipo de animales son seres sintientes. Además, tienen un sistema nervioso que permite la expresión de las emociones. Entonces, cuando uno dice los sentimientos de los animales, realmente es real. Los animales tienen sentimientos, se pueden poner tristes, se pueden poner felices, pueden expresar angustia, pueden expresar ira, pueden expresar miedo. O sea, realmente es una realidad, no es antropomorfizar al animal. Ellos realmente sienten todas estas cosas. Cuando tomamos conciencia de esto, dejamos de ver al animal como un objeto, porque ya lo vemos como algo más parecido a nosotros. Como, es que sí nos podemos poner en los zapatos del animal. Y eso se llama empatía. Entonces, cuando sentimos empatía hacia los animales, nos damos cuenta que su dolor es un dolor real, su sufrimiento es un sufrimiento real y que es algo que puedo evitar. Entonces, como consumidor, ¿qué puedo hacer? Comenzar a tomar decisiones respecto a mis hábitos. No es fácil obtener la información, pero yo pienso que si uno rastrea por internet, ahora que hay la globalización de la comunicación y de los medios y la información es tanta y uno pierde tanto tiempo en bobadas en internet, pues entonces póngase a buscar empresas responsables con los animales, empresas responsables con el medio ambiente, y va a comenzar a encontrar información que le va a permitir decir, estas empresas no hacen test sobre animales. Y entonces ahí está la lista. Estas empresas no usan mano de obra esclava. Estas empresas tienen campañas de protección de las selvas. Uno comienza poco a poco a enterarse de cuáles son. Uno debe mucho fijarse en las etiquetas. Las etiquetas dicen mucho. De pronto aquí en Colombia todavía no tenemos una cultura de ponerle sellos a las cosas. Pero en otros países tú vas y fácilmente en los supermercados encuentras que todo tiene una etiqueta de si es responsable con el ambiente, de si es orgánico, de si tiene bienestar animal. Entonces es mucho más fácil ser un consumidor responsable cuando te etiquetan y puedes observar. Pero mientras eso pasa aquí, que puede pasar mucho tiempo, hay que comenzar a pensar qué decisiones puedo tomar. Primera decisión, lo que consumo puede potencialmente tener un impacto sobre algún animal. Esa es una pregunta que uno se debe hacer. Ejemplos concretos. Supongamos que yo no como carne, yo soy vegetariano, listo. Entonces ya estoy haciendo una contribución por mi consumo personal. Pero consumo otras cosas que son de origen vegetal y no necesariamente es de empresas responsables. La soya. Por ejemplo, entonces la soya o el maíz. Entonces yo, si me fijo el producto que estoy consumiendo, resulta que es un producto de soya, es una soya que viene de un país donde han tumbado toda la selva que tenían para sembrar la soya. Eso es una irresponsabilidad de mi parte. Es difícil saberlo, porque como no nos etiquetan las cosas, no sabemos procedencias, no sabemos muchas cosas. Pero uno comienza a analizar que comienza a tener más o menos impacto. Por ejemplo, consumir local tiene menos impacto que consumir importado. Claro, uno no encuentra salmón de Noruega capturado en medio libre. Exacto, o sea, no va a encontrar lo nacional, tiene que ser importado. Pero uno necesita realmente salmón ahumado de Noruega capturado en libertad. Puede que pueda tener un producto local que de alguna forma satisfaga una necesidad, o reducir el consumo de ciertos productos importados, o realmente darse cuenta.
estas manzanas que vienen desde Chile y estas manzanitas criollas que vienen allí de otra parte, pues bueno, las criollitas son más feitas, más chiquitas, no son tan uniformes, pero tienen mucho menos impacto porque han viajado menos, se usó menos combustible, a lo mejor ni siquiera se usan tantos insecticidas sobre ellas, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas comienza a cambiarle a uno los paradigmas de yo tengo que ir a un supermercado de grandes cadenas a comprar mi mercado porque no voy a una placita donde están los campesinos del sector vendiendo sus productos. Yo necesito cambiar mi closet cada 6 meses, a lo mejor no, a lo mejor no. Puedo cada 2 años mirar, esta camiseta ya tiene un roto, ya vale la pena cambiarla, pero esta todavía está buena, ¿por qué tengo que cambiarla? Ese tipo de conciencia como consumidor, digamos, salirnos un poquito de esa rueda de consuma, todo es desechable, todo hay que botarlo, todo hay que reemplazarlo. Nada dura, ni siquiera las relaciones, entonces todo se volvió como reciclable, pero no es reciclable que es lo peor, sino que es basura, porque fuera que se reciclara uno dice, bueno, entonces es como un cambio de paradigma, de chip, de conciencia, poder decir cada día, voy a comprar esto sabiendo que tengo una responsabilidad por comprarlo, que comprar este producto trae consecuencias, que soy responsable porque se está acabando una selva en Asia para producir el cacao de esta chocolatina, o decir, no, yo no como esta marca de chocolatinas porque son irresponsables y sacan todo el cacao de Indonesia, entonces queman la selva, exactamente, para sacar la palma de aceite. Entonces mira cómo se van enlazando las cosas. Entonces es simplemente tomar un poquito más de conciencia, cuestionarse un poco más nuestros hábitos de consumo, cuestionarnos un poquito más si realmente tenemos tantas necesidades. Exacto. Como nos venden los medios de comunicación. Yo creo que es como, antes de comprar una cosa, pregunte si de verdad sí lo necesito. Exacto. Y no solamente la cosa, lo que viene, el empaque que tiene, si viene con una tapa adicional, si viene con pitillo, que la gente sigue pidiendo pitillo, por Dios. Con plásticos, todo tiene plásticos, pues piensen todo lo que están recibiendo, que finalmente termina siendo la responsabilidad de uno. A mí me pareció muy curioso en la actividad que hubo aquí en el ITM que nos conocimos, porque vos llevabas tu cuenco. Sí. Vos llevabas tu cuenco y me parece que, pues, por ejemplo, Catalina y yo llevamos nuestro cuenco a todas partes. Yo hasta llevo plato pues como para que no me echen en desechable, porque es todo eso finalmente. Y como decía Carla Barrientos, una experta que estuvo aquí en Tortugas Marinas, nos contaba, toda esa basura termina en el océano, toda esa basura de la que uno se responsabiliza cuando compra un montón de cosas y uno no la descarta bien, termina en el océano, estropeando la vida de los corales, matando un montón de animales, llenando a las ballenas de basura en la barriga. Entonces es como más que uno sí de verdad tiene que ser muy consciente de todo lo que compra, si lo necesita, en qué viene todo, porque es que todo lo que cada uno hace es un suma, todo va sumando, porque la gente dice, pero eso si todo el mundo lo hace, si todo el mundo... ¿Yo qué voy a hacer la diferencia? Uno solo que haga la diferencia, pues que si todos pensamos uno solo, ahí Mira, está la sumatoria. Hagamos la siguiente cuenta que es muy simple, redondeemos, 7.000 millones de humanos, para no decir la cifra exacta. Si cada humano deja de botar 1 gramo de basura menos al día, son 7.000 millones de gramos de basura. Multipliquen cuántas toneladas de basura menos son por día. Por 1 gramo por persona. Sabiendo que podemos reducir 100, 200, 500 gramos. Entonces, si reducimos consumo de agua, si reducimos el uso de combustibles fósiles, si tenemos una vida más responsable, si sumamos, realmente estamos teniendo una contribución. Otro consejo es que esto no se vuelva una paranoia, porque entonces la gente escucha esto y ya se pone triste y no, este mundo, mejor dicho, sí, exactamente, como no estamos haciendo nada, somos una porquería, la humanidad debe desaparecer, etcétera. Y tampoco es eso, cada quien hace en la medida que puede, cada quien va tomando conciencia poquito a poco. Eso no es una cosa de que ya me iluminé y mañana tengo la conciencia de todo lo que consumo, no. Realmente no, ni tampoco es que uno va a decir, me voy a comer estas papitas y entonces no, pues me voy a dar látigo porque estoy siendo un contaminador. Exacto, no, tampoco es eso, porque entonces la vida se nos hace imposible. Vivimos en un mundo capitalista, consumista, donde hay demasiada basura, etcétera. La cuestión es cómo yo puedo poner mi granito de arena. Todo lo que hago toma
son decisiones que tienen un contexto político y están generando un movimiento de la economía y están generando un impacto ambiental y están generando un impacto sobre los animales y sobre la sociedad. Si yo me pongo a pensar en eso, en cada cosa que hago, me enloquezco, pero por lo menos en las cosas más cotidianas, en las cosas más grandes, puedo comenzar poco a poco a tener más conciencia. Ejemplo concreto. De aquí en adelante, fíjense cuando compren un desodorante o un champú, que usted no compra desodorante todos los días, ni compra champú todos los días, sino digamos que es una vez al mes o cada 2 meses, eso es un acto que puede hacer. Fíjese en la etiqueta que no tenga uso de animales para probarlo. Ya y eso es algo que ya es mucho más fácil porque ya claro, la mayoría de cosméticos y eso sí tienen, trae la etiqueta. Exactamente, es muy fácil para que no sepa, usualmente es un símbolo como un círculo que tiene un conejito en la mitad y una raya atravesando como de no se usan animales de experimentación. Entonces miren que eso es un ejemplo muy concreto de un granito de arena que se puede poner y que no nos cuesta ningún trabajo realmente hacer. Entonces es como que comencemos a hacer cositas que sepamos que no nos cuesta realmente trabajo hacer, pero que 1 más 1 más 1 más 1 vamos sumando hasta que creamos una masa crítica que logre cambiar las cosas. También ahora, como vos decías, es muy fácil porque tenemos la información ahí a un brazo de distancia. A un clic de distancia. A un clic de distancia. Si usted tiene una duda con un producto, investigue, sí, probablemente en alguna parte estará la información que le dice, este producto es producido así, y así se investiga, aprende y sale de la duda. Totalmente, y ahora con todo lo de las redes sociales, hay muchísimas páginas en Facebook, en Instagram, en Twitter, en diferentes redes que están todo el tiempo dando información, dándote tips, dándote consejos, sacando las listas de las empresas responsables, sacando la lista también, la lista negra, de las que no debes comprar y por qué, etcétera. Entonces, es simplemente estar un poco más enterado, informarse un poco mejor y tomar decisiones. ¿Cómo dice, por ejemplo, pues voy a preguntar una bobada, pero uno como dice, por ejemplo, esta empresa dice que no hace esto, esta empresa dice que tiene huevos de gallina suelta? ¿Yo cómo sé si eso sí es verdad o no es verdad? Bueno, entonces hay una cosa que es un atributo de los productos que es la confianza. Es evidente que hay empresas en las que la gente no confía, así lo digan, no confía, porque todo su historial. Mientras que hay otras que se han ganado la credibilidad. Hay una cosa que se llaman los certificados o las certificaciones y los sellos. Entonces se supone que cuando ya un producto tiene un sello que te certifica algo, como por ejemplo gallinas felices, libres o lo que sea, tú puedes tener confianza porque ese sello se lo han dado externamente una auditoría que ha ido a corroborar, que han hecho todo un proceso. Aquí todavía estamos un poco atrasados en lo de los sellos, porque digamos que no tenemos sellos como en muchas cosas, pero sí tenemos sellos, por ejemplo, de inocuidad. Hay un sello que se llama HACCP, que usted va en el supermercado, muy fácil de reconocer en ciertos productos de origen animal. Entonces uno mira, esto tiene un sello que es de HACCP, puedo comérmelo con confianza porque es un sello que implica inocuidad del producto, o sea que no me va a hacer daño. Pero alrededor del mundo pues hay muchísimos sellos, muchísimas certificaciones que te pueden permitir tener la confianza. Si no tiene ningún sello, ya depende de si esa empresa a ti te genera confiabilidad o no, pero realmente para eso existen las auditorías y para eso existen las certificaciones, para que alguien, como tú no puedes ir a ver cómo hacen las cosas, alguien vaya y mire, corrobore y pueda o no dar estos certificados. En muchas partes del mundo ya hay certificaciones de bienestar animal, donde te dicen, mire, esta leche te certificamos que es de vacas que están en tales condiciones, o esta carne te certificamos que es de animales que no han sufrido, que no están confinados, que etcétera. Entonces ya hay como avance en eso. Aquí todavía estamos un poquito atrás, pero vamos avanzando también. Y además lo que decías ahora de lo importante también de comprarle al campesino, de ir a esos lugares que ya hay muchos. Pues ya sí, hay mucho. pero no le vaya a comprar al campesino la gallina que estuvo no. que está colgada el huevo 3 días.
No, el huevo, me refiero a los huevos, no, yo no compro gallinas. Pues por eso le estoy diciendo al público en general que pues ese marrano que está en la cabeza ahí como oreándose 8 días seguidos con moscas en la plaza, pues. No, yo me refiero al tema de los huevos, por ejemplo, que uno sabe pues que van a estar en condiciones de pastoreo, pues que le puede generar una confianza a ese campesino que está ahí. Claro, mira que tocaron un tema muy interesante con respecto al sacrificio, y es que digamos que nosotros estamos en un proceso de conversión de los mataderos, porque para mí un matadero es un lugar donde se hacen las cosas mal hechas, a una planta de sacrificio que cumple una normatividad. Entonces, cuando uno ve en los pueblos animales ahí colgados, eso no está cumpliendo ninguna normatividad, no. Eso fue sacrificado ahí de una forma, exacto, de una forma que no fue técnica. En cambio, una planta, digamos, certificada, tiene que hacer un proceso de insensibilización, tiene un proceso higiénico, tiene un proceso de trazabilidad, que a ti también te permite tener confianza de ese producto. Entonces, en este momento en Colombia estamos en ese cambio, en esa conversión de cambiar esos sistemas tradicionales pequeños que no nos generan ninguna confianza, digámoslo así, por unos sistemas ya certificados con una tecnología mucho mayor, que además cumple con estándares no solamente nacionales sino internacionales, porque también es pensar que muchos países que importan productos comienzan a exigir este tipo de cosas. La Unión Europea te hace exigencias en bienestar animal, Canadá te hace exigencias en bienestar animal. Y si tú quieres en algún momento exportar, pues tienes que cumplir con la normatividad que ellos están exigiendo. Uruguay es un muy buen ejemplo, es un país que se convirtió de hacer una producción de carne. Ellos exportan un gran porcentaje de la carne de res que producen, pero la Unión Europea les comenzó a exigir: bueno, ustedes están produciendo, tienen que certificarme bienestar para yo recibirles. Y ellos comenzaron todo un proceso para que todos los productores, los comercializadores, las plantas de beneficio, los transportadores, hasta el mismo consumidor tiene una conciencia de por qué este tema es importante para la economía del país, de por qué este tema es importante para los animales, de cómo mejorar las condiciones para los animales. Entonces realmente es una cuestión casi que de políticas públicas. Aquí en Colombia estamos en este momento en ese plan de las políticas públicas en torno al bienestar de los animales, que ojalá se den, que ojalá se aprueben, que ojalá comencemos realmente a pensar cómo mejoramos las condiciones no solamente productivas, sino regular otro tipo de cosas que atentan contra el bienestar, como por ejemplo los toros, los gallos, las corralejas, este tipo de cosas, que ya para el momento que estamos como humanidad no podemos seguir defendiendo algo que es indefendible. Es como si en este momento alguien defendiera la esclavitud o defendiera tirarle los cristianos a los leones, como hacían los romanos. Eso fue importante en su momento, fue aceptado en su momento, en este momento es inaceptable. Los toros fueron aceptados en su momento, fue importante en su momento, en este momento es inaceptable. Tenemos demasiada evidencia científica que comprueba el dolor y el sufrimiento que ocurre en una plaza de toros, no solamente en la plaza, antes de la plaza. Entonces, ¿cómo defendemos lo indefendible? No podemos defenderlo argumentando cultura y tradición. Para los romanos era cultural y tradicional echarle los cristianos a los leones. Una severa fiesta. Exacto. Entonces vamos a seguir, o como en el medioevo, quemar la gente o ahorcarla en público, eso era aceptable. Entonces tenemos que seguir defendiendo algo porque es tradicional. No, tenemos es que evolucionar como humanos, evolucionar como sociedad y decir, eso ya es inaceptable en este momento, tenemos que avanzar, no quedarnos ahí en el pasado. ¿Crees que nos falte algo más, Ariel, por mencionar, por recomendarle a todos que no somos tan consumidores? Pues muchísimas cosas, porque ese es un tema de nunca acabar, pero yo pienso que si queda por lo menos como la espinita clavada, a mí no me gusta hablar de la espina clavada, sino más bien de la semillita sembrada en los corazones de las personas, de que se cuestionen acerca de lo que consumen, de que se cuestionen acerca de sus necesidades, de que se cuestionen acerca de su estilo de vida. Ya solamente que se comiencen a cuestionar esas cosas, no para que pierdan el sueño, porque esa no es la idea, sino como para que generen decisiones y comiencen a generar un mundo mejor y puedan además ser conscientes de que están aportando un granito de arena para un mundo mejor. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, que crear conciencias críticas, pensamientos críticos.
Doctor Ariel, muchas gracias por haber No, venido. Ariel no más. Muchas gracias por haber venido al programa. De verdad, pues que es un tema que a mí me interesa bastante porque yo sí, pues en un momento estuve muy paranoica y muy obsesionada, pero ya me relajé porque ya le cogí el flow, pues ya todas mis decisiones yo las tengo muy, pues ya es Van parte acorde, de mi van vida, acordes. ya parte, pues como parte de mi vida es escoger lo que no compro nada, pues o sea, trato de no comprar así sea. Y si compro, llevo mis recipientes, mis cuencos, no me tienen que empacar en desechable, también todas las etiquetas me las leo de pe a pa, ingredientes incluidos, porque en los ingredientes uno también se da cuenta de un montón de cosas. Entonces, es como, pues yo sí estuve muy paranoica, pero yo pues invito a la gente a que sigan los consejos que vos diste de empezar a disminuir y también empezar a reemplazar y tomar decisiones conscientes sobre lo que uno compra y sobre lo que uno vive. Me gusta mucho este programa, me gustó mucho desde la vez que lo hablaste allá en el evento y muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un rato muy agradable, muy entretenido, espero que los oyentes pues hayan sacado provecho de esta pequeña charla. Invítenme cuando quieran, siempre voy a estar disponible para tratar qué otros bueno. temas que quieran que tratemos. Y pues a los oyentes pues también les reitero que estamos trabajando en la Universidad Nacional en el Departamento de Producción Animal en este tema del bienestar animal y si alguien está interesado me puede pues buscar para cualquier consulta con mucho gusto. ¿Y a dónde lo buscamos? Bueno, pues si quieren, por las redes sociales me encuentran muy fácil. Mi nombre no es muy común, Ariel Marcel Tarazona. Creo que solo hay uno en Facebook, creo que solo hay uno en Instagram. Entonces va a ser muy fácil que me encuentren. Pero también pues mi correo, si lo quieren apuntar, es arielmarcel@gmail.com. Ahí y está. ahí me pueden escribir. Muy interesante. Yo voy a escribir también. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la agenda de la semana. Esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno. Oh my God. Oh my God. Bueno, ya no me oigo. El día de mañana va a haber jornada de implantación de microchip. Esto es una jornada gratuita de la Alcaldía de Medellín en la plazuela Francisco Antonio Sea, en la calle 53 con carrera 55. Y el sábado 11 va a haber otra jornada en la urbanización Los Prados, en San Antonio de Prado, en la calle 42 Sur, número 64A84. Recuerden que estas jornadas son gratuitas, las realiza el municipio de Medellín y lo que el microchip es un sistema de registro y de información, más no un sistema de rastreo, para que vayan con eso en mente y no piensen pues que va a salir en alguna parte que el perro está en la cocina y que se está comiendo algo. No, simplemente es por si el perro se pierde, saber a través de un lector poder obtener la información suya y podérselo devolver a buen término. Y el domingo en el barrio 13 de noviembre en la terminal de colectivos con Transmayat, calle 56F con carrera 17A. Para esto, cualquiera de estas jornadas necesita presentar la fotocopia de la cédula y de los servicios públicos del municipio de Medellín y debe tener en cuenta que se entregan aproximadamente entre 50 y 80 cupos por jornada para que aprovechen y vayan temprano. Ahora sí, despidámonos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber escuchado nuestro programa. El próximo jueves estaremos aquí con otro tema de protección de los animales. ¡Chao! Chao. Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.